Imagina Bangkok, una ciudad donde lo moderno y lo tradicional se entrelazan en cada esquina. Una metrópoli vibrante, llena de vida, donde las luces de neón y los templos dorados conviven en armonía, pero en sus sombras más oscuras se oculta una historia perturbadora. En 2016, el bullicio nocturno de esta ciudad exótica fue testigo de un crimen macabro que sacudió no solo a Tailandia, sino al mundo entero. Artur Segarra, un expatriado español, encontró en Bangkok el escenario perfecto para perpetrar un asesinato tan frío como calculado, donde la codicia y el engaño se mezclaron con la violencia más cruel. Lo que empezó como una noche común en la capital tailandesa, terminó revelando un acto de horror inimaginable. Artur Segarra, un expatriado español que había escapado de las autoridades de su país, llevaba consigo un pasado oscuro. Huyendo de un entramado de estafas inmobiliarias en España, se instaló en Bangkok, donde intentó dejar atrás su historia de engaños y delitos. Sin embargo, lejos de redimirse, Segarra se convertiría en el protagonista de uno de los crímenes más impactantes que Tailandia haya presenciado. En 2016, su nombre se asociaría a un brutal asesinato que sacudiría a la nación. Bajo una apariencia de normalidad, Segarra escondía un plan frío y calculado que terminaría con la vida de su compatriota, David Bernat. Un crimen que no solo reveló su verdadera naturaleza, sino que desnudó su ambición desmedida y su capacidad para cometer actos atroces sin piedad. Artur Segarra, nacido en España, no era un desconocido para el mundo del crimen. Antes de llegar a Tailandia, ya había dejado huella en su país de origen, involucrado en una compleja trama de estafas inmobiliarias. Esta red criminal, conocida como el caso Kokoon, lo conectaba con fraudes que afectaron a decenas de ancianos, a quienes engañaron para apropiarse de sus propiedades. Con varias órdenes judiciales en su contra, Segarra decidió escapar a Bangkok, buscando refugio en el anonimato que ofrece una gran ciudad. Sin embargo, en lugar de empezar una nueva vida, Segarra trazó un plan aún más siniestro: el asesinato de su compatriota David Bernat. Motivado por la codicia, Segarra planeó robar el dinero de Bernat, quien poseía una considerable suma en una cuenta en Singapur. El crimen que estaba a punto de cometer no solo sería brutal, sino también minuciosamente planeado. David Bernat, la víctima en esta historia, era un consultor de telecomunicaciones con una carrera exitosa y con conexiones internacionales. En 2016, su vida se cruzó fatalmente con la de Artur Segarra en Bangkok, donde ambos se conocían de encuentros previos en eventos sociales. Lo que Bernat no imaginaba era que Segarra tenía un plan macabro en mente. Movido por la avaricia, Segarra secuestró a Bernat con la intención de robarle el dinero que mantenía en una cuenta bancaria en Singapur. Bernat fue retenido y torturado durante varios días en un apartamento alquilado por Segarra, quien buscaba desesperadamente obtener acceso a los fondos de su víctima. Este secuestro bajo engaños fue el inicio de un crimen que terminó de forma brutal, con el asesinato y descuartizamiento de Bernat. La noche del 19 de enero de 2016, Artur Segarra y David Bernat coincidieron en lo que parecía ser una salida más en la agitada vida nocturna de Bangkok. Ambos habían compartido momentos en otras ocasiones. Con ese pretexto, Segarra invitó a Bernat a su apartamento, ofreciéndole lo que parecía una simple noche de fiesta. Sin embargo, detrás de esa fachada se escondía un plan mucho más siniestro. Al llegar a su apartamento, Segarra reveló sus verdaderas intenciones: secuestrar a Bernat para extorsionarlo. Durante varios días, Bernat fue retenido y sometido a torturas físicas y psicológicas, mientras Segarra intentaba obtener acceso a las cuentas bancarias de su víctima,
especialmente a una en Singapur que contenía una considerable suma de dinero. Este encuentro, que comenzó de forma aparentemente inocente, marcaría el inicio de uno de los crímenes más brutales cometidos en Tailandia. Artur Segarra no solo planificó el secuestro de David Bernat, sino que lo ejecutó con una frialdad escalofriante. Una vez que Bernat llegó al apartamento de Segarra en Bangkok, este lo mantuvo prisionero durante aproximadamente una semana. Durante ese tiempo, Segarra no se limitó a privar a Bernat de su libertad. Su intención era doblegar a su víctima hasta obtener la información que necesitaba. La principal motivación de Segarra era el acceso a una cuenta bancaria que Bernat tenía en Singapur, donde guardaba una cantidad considerable de dinero. Segarra empleó métodos de tortura tanto físicos como psicológicos. Bernat fue atado, golpeado y amenazado en reiteradas ocasiones. El horror al que fue sometido tenía como fin quebrar su voluntad y hacerle revelar los datos que permitieran a Segarra transferir el dinero de su cuenta. La tortura no fue solo física. Segarra jugaba con el miedo y el aislamiento de Bernat, creando un ambiente en el que cada momento se sentía como una tortura mental. Las paredes del apartamento se convirtieron en una prisión donde cada minuto que pasaba erosionaba la esperanza de Bernat de sobrevivir. Finalmente, al no lograr su objetivo por completo, Segarra decidió poner fin a la vida de Bernat. Lo asfixió, terminando brutalmente con su existencia. Pero la violencia no terminó allí. Segarra, en un intento por ocultar el crimen y evitar que el cuerpo fuera identificado, descuartizó el cadáver. Este acto de brutalidad culminó cuando Segarra dispersó los restos en el río Chao Phraya, confiando en que las corrientes del río se llevarían las pruebas de su crimen. Sin embargo, su plan fracasó. El 30 de enero de 2016, los primeros fragmentos del cuerpo de Bernat comenzaron a aparecer, flotando en el río. La policía tailandesa, al investigar el hallazgo, pronto identificó a Segarra como el principal sospechoso, lo que desató una cacería que culminaría con su captura en Camboya días después. Cuando Segarra se dio cuenta de que su crimen estaba siendo descubierto, intentó escapar de la justicia. Al ver que las autoridades estaban tras su pista, huyó de Bangkok hacia Camboya, buscando refugio en la frontera. Sin embargo, su intento de escapar no duraría mucho. El 7 de febrero de 2016, mientras Segarra se encontraba en la provincia de Surin, al noreste de Tailandia, fue reconocido en un restaurante por un ciudadano local que había visto su foto en las noticias. Sin poder pasar desapercibido, fue detenido rápidamente por la policía. Segarra no ofreció resistencia, pero su huida terminó abruptamente. 2 días después de su captura, fue deportado a Tailandia, donde sería sometido a un exhaustivo proceso judicial. Lo que había comenzado como un plan de escape desesperado terminó con su extradición y la inevitable caída ante la justicia tailandesa. La investigación del asesinato de Bernat fue un proceso meticuloso que permitió a la policía reunir pruebas clave contra Segarra. Las cámaras de seguridad jugaron un papel fundamental. En primer lugar, captaron a Segarra comprando varias herramientas en una tienda de Bangkok, entre ellas una sierra y bolsas de plástico, que posteriormente utilizaría para descuartizar el cuerpo de Bernat. Estas imágenes fueron cruciales para confirmar la premeditación del crimen. Además, las mismas cámaras lo grabaron saliendo de su apartamento en múltiples ocasiones, llevando cajas y bolsas grandes. La policía sospechaba que, dentro de esas cajas, Segarra transportaba los restos de Bernat, que más tarde serían encontrados en distintos puntos del río Chao Phraya. Estas imágenes fueron una de las pruebas más contundentes que ligaron directamente a Segarra con el crimen. Durante la investigación en su apartamento, las autoridades encontraron rastros de sangre en las cañerías.
Estos restos fueron analizados y confirmados como pertenecientes a Bernat, consolidando aún más la culpabilidad de Segarra. El conjunto de estas pruebas permitió a la policía armar un caso sólido en su contra. El proceso judicial de Artur Segarra en Tailandia fue largo y exhaustivo, comenzando tras su captura en febrero de 2016. Durante su juicio, las pruebas en su contra, incluyendo las imágenes de cámaras de seguridad, las herramientas compradas para el crimen y los rastros de sangre encontrados en su apartamento, jugaron un papel crucial para establecer su culpabilidad. A pesar de que Segarra negó las acusaciones y mantuvo su inocencia a lo largo de todo el juicio, las autoridades tailandesas presentaron un caso sólido. El 21 de abril de 2017, el Tribunal de Bangkok emitió su veredicto final, condenando a Segarra a la pena de muerte por el asesinato y descuartizamiento de David Bernat, además de otros 12 delitos, incluidos secuestro y extorsión. A pesar de los intentos de apelar, la sentencia fue confirmada en 2018 y ratificada por el Tribunal Supremo de Tailandia en noviembre de 2019. El tribunal concluyó que Segarra había cometido el crimen motivado por la codicia, buscando robar el dinero de Bernat, quien tenía una cuenta bancaria en Singapur con una suma considerable. Este proceso judicial no solo fue meticuloso, sino que mostró la seriedad con la que las autoridades tailandesas trataron el caso, asegurándose de que todas las pruebas fueran revisadas antes de emitir una sentencia final. En 2020, Artur Segarra sorprendió al confesar el asesinato de David Bernat en una carta dirigida al rey de Tailandia. En dicha carta, Segarra pidió clemencia, admitiendo su responsabilidad en el crimen que hasta ese momento había negado durante todo el proceso judicial. Esta confesión fue un intento de obtener el perdón real, un recurso que algunos condenados en Tailandia utilizan para evitar la pena capital. Gracias a esta petición, Segarra logró evitar la ejecución. En agosto de 2020, el rey de Tailandia le otorgó clemencia como parte de una amnistía con motivo de su cumpleaños número 68. La pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua, lo que le permitió permanecer encarcelado de por vida en lugar de enfrentar la ejecución. Este acto de clemencia abrió la posibilidad de que Segarra solicite, en el futuro, un traslado a una prisión en España para cumplir el resto de su condena. El destino de Artur Segarra sigue marcado por la incertidumbre. Aunque evitó la pena de muerte gracias a la clemencia real, su vida ahora transcurre en la prisión de máxima seguridad Bang Ban en Bangkok. Aún espera la posibilidad de un traslado a España, un proceso que podría prolongarse, pero que le daría la oportunidad de cumplir el resto de su condena más cerca de su país de origen. Su historia es una advertencia sobre cómo la codicia y el afán por escapar de la justicia pueden llevar a cometer actos atroces, como el asesinato de David Bernat, un crimen calculado con frialdad que desmoronó la vida de ambos hombres. Al reflexionar sobre este caso, es imposible no notar las similitudes con otro crimen reciente: el asesinato cometido por Daniel Sancho en Tailandia en 2023. Sancho, al igual que Segarra, optó por el asesinato y el desmembramiento de su víctima, acciones que demuestran un intento desesperado por ocultar un crimen que pronto sería descubierto. Al ser ambos españoles y cometer crímenes similares en Tailandia, no es descabellado pensar que Sancho podría haber conocido el caso de Segarra, pero, al igual que él, subestimó la efectividad de la justicia tailandesa y las evidencias que pronto lo incriminarían. Ambos casos muestran cómo la codicia, el miedo y la desesperación pueden llevar a decisiones fatales. La historia de Segarra y Sancho expone la oscuridad oculta en el ser humano, donde el deseo de poseer lo ajeno o escapar de la responsabilidad puede llevar a cometer los actos más atroces. A veces, las decisiones más desesperadas revelan las sombras más profundas del alma humana. No importa cuánto corramos, nuestras acciones siempre dejan huellas que el tiempo y la justicia seguirán.
En el caso de Artur Segarra, y ahora el de Daniel Sancho, vemos como una decisión equivocada puede sellar el destino de una vida entera. La mente humana es un laberinto de emociones y deseos, pero en la oscuridad de nuestras decisiones más profundas, la verdad siempre encuentra una salida. Reflexionemos sobre cómo el instinto de sobrevivir puede nublar el alma, llevando a la destrucción de otros y en última instancia, de uno mismo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para obtener lo que deseamos? Y más importante aún, ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? Así concluimos, dejando una pregunta flotando en el aire: ¿qué harías si lo más oscuro de tu ser saliera a la luz? Un enigma tan inquietante como fascinante, que invita a la introspección. Les habla Rostros del Misterio.